Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio
de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.
para adorarte a ti, Señor, yo vivo. Para adorarte a ti, para adorarte a ti, Señor, yo vivo. Para adorarte a ti, para adorarte a ti, Señor, yo vivo. Las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia, en Él permanece toda la plenitud de Dios. Y vivimos para adorar a Él, vivimos para conocer a Él. Señor, no hay nadie como tú. Eres un solo Dios que voy a adorar. Con toda la creación te adoro, Señor. Ángeles y santos se postrarán ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Otra vez, ángeles y santos. Ángeles y santos se postrarán ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a
porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Aleluya. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Todos cantan porque digno eres tú. Oh, digno eres, porque digno eres tú. De toda gloria, mi Señor. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Otra vez cantamos, porque digno eres tú. Oh Señor, digno eres tú, porque digno eres tú. Oh, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Y tú mereces gloria. Solo tú eres digno, solo tú eres digno delante de ti. Oh, día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Oh, día y noche suba incienso delante de ti. Oh, día y noche suba incienso delante de ti. Oh, día y noche suba incienso delante de ti. A tus pies, mi Señor. Día y noche suba incienso delante de ti. Que los ángeles y los santos se postran ante ti, y los ancianos rinden sus coronas a tus pies. Por esa razón, porque digno eres tú, oh mi Dios, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Dios, tú mereces, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Aleluya. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Otra vez, toda mano levantada, porque digno eres tú.
su voz, porque digno eres tú. Porque todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Es hermoso. La canción de alabanza. Porque digno eres tú. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú vas a hacer. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu gloria, por tu majestad. Te damos gracias por todo lo que tú eres y representas para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en medio de nosotros, direccionándonos, que seas tú siendo el principal protagonista en este tiempo. Ayúdanos para que podamos en verdad dar fruto de la palabra que vayamos a recibir y en verdad demos fruto en abundancia, que aprendamos, Dios, todo lo que tú nos vas a enseñar para que en verdad sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos rodean. Te damos gracias y te entregamos este tiempo para tu gloria, honra, poder y majestad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar entonces con lo que Dios nos ha direccionado para que hablemos en este tiempo. Y vamos a hablar de cómo podemos direccionar correctamente nuestra fe. Tenemos que aprender a direccionar correctamente nuestra fe. Tenemos que aprender a direccionar correctamente todo lo que nosotros creemos y es más, transformar lo que nosotros creemos en esta sustancia que es fe. Y hoy vamos a entender por qué nos referimos a esta sustancia como fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que significa cuando nos dice es certeza, es convicción. Entonces, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entender que cuando se refiere a eso, pues nos está dando una clara muestra de lo que realmente representa la fe, pero al mismo tiempo nos está enseñando cómo nosotros podemos tener por medio de esta revelación una respuesta al milagro que nosotros estamos buscando, al milagro que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos también nosotros no solamente pues leerlo como está acá, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en muchas ocasiones hemos declarado esta palabra. En muchas ocasiones hemos declarado, sí, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo creemos, lo anhelamos. Tenemos fe en esto en el nombre de Jesús. Pero se queda ahí en una simple declaración. Y aquí nos dice una gran verdad: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Lo hemos hablado en mucho tiempo y lo creemos y lo vamos a seguir hablando, de que nosotros cómo podemos tener la certeza de lo que esperamos si no sabemos lo que estamos esperando.
¿Cómo podemos tener la certeza de que lo que va a venir es realmente lo que nosotros hemos pedido, lo que realmente viene de Dios, si nosotros no tenemos la seguridad de lo que queremos y tenemos esa actitud como que, bueno, pues si es la voluntad de Dios, Dios decidirá, Dios dirá qué es lo que me corresponde? Y no estoy diciendo que Dios no va a decidir en tu vida. Dios gobierna nuestras vidas siempre y cuando nosotros le entreguemos el gobierno de nuestras vidas a Dios, pero eso no significa que Él va a decidir por nosotros, y ahí estamos muy equivocados. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice el verso. Tenemos que nosotros tener la seguridad de lo que estamos esperando. Pero ¿sabes lo que estás esperando? Tú mismo sabes y tienes, tú mismo estás convencido de lo que estás esperando o no. O ni siquiera tú sabes lo que estás esperando y luego esperas cualquier cosa que te venga. Pues no, pues debe ser la voluntad de Dios, ni modo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aceptar. Dios no es alguien que está controlándonos, ahí manipulándonos y está jugando como el titiritero con cada uno de nosotros, sino que, por ejemplo, en muchos versos de la palabra nos habla del tema de lo que es obedecer su palabra, obedecer su voluntad, y cuando obedecemos todo lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros, hay bendiciones que Dios va a desatar en nuestras vidas. Pero cuando no obedecemos eso, pues también la palabra nos dice que hay maldiciones que van a venir como consecuencia de la desobediencia. En nosotros Dios pone la decisión, decidir por el camino de la vida, decidir por el camino de la maldición. En nosotros está la decisión. Entonces, nosotros somos quienes tenemos que tener la seguridad y la certeza de lo que esperamos. Es el Espíritu Santo quien va a convencer en nuestro corazón para que cada uno de nosotros en verdad tenga esa seguridad dentro de nosotros de que lo que estamos esperando es eso lo que nosotros queremos y que sabemos que va a venir de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber qué estamos esperando si ni siquiera lo hemos buscado, si ni siquiera hemos indagado, hemos escudriñado, hemos preguntado a Dios qué es lo que tú has preparado para nosotros, para conocer qué es lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, y en eso nosotros decidamos aceptar la voluntad de Dios y decidamos con ese amor a Dios, con esa entrega, con ese gozo, decidamos aceptar esa voluntad independientemente cuál sea. Decidamos aceptar esa voluntad que nos dice Romanos 12:2, buena, agradable y perfecta, esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta, decidamos aceptarla en nuestras vidas, pero para eso necesitamos conocerla. Si no la conocemos, va a ser muy difícil que la podamos aceptar. Si no la conocemos, va a ser muy difícil que la podamos incluso diluir, que sea aceptable para cada uno de nosotros. Y luego estamos renegando por todo lo que vivimos y decimos, Señor, ¿acaso es tu voluntad que vivamos esto? Señor, ¿acaso es tu voluntad que pasemos este otro? Y estamos renegando contra Dios. Su palabra dice que su buena voluntad es agradable y es perfecta, pero como no la conocemos, como ignoramos, y la palabra nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, o en el original porque no le conoce a Él, no conocemos cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros, pues entonces no sabemos qué creer, no sabemos qué esperar, no sabemos qué es lo que tenemos que recibir, y al final terminamos aceptando cualquier cosa. Seguramente Dios quiere que vivamos esto, y si al final pues Dios va a probar, como nos dice Deuteronomios 8:3, nuestro corazón para saber si somos o no somos capaces de guardar su palabra, pues que sepamos que es la voluntad de Dios que en este tiempo va a probar nuestro corazón para que no estemos luego con unas actitudes incorrectas. Si no es más, sabemos que Dios está probando nuestro corazón, entonces aprobemos esta prueba. Pero tenemos que tener esa seguridad de qué es lo que está pasando en nosotros. La palabra dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Necesitamos tener esa certeza de lo que estamos esperando. Necesitamos tener la certeza de lo que estamos esperando. Voy a leer otro verso más. Bueno, vamos a terminar de ver esto. La convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a ver este mismo verso en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver este mismo verso en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice? Ahora bien, la fe es la garantía, y utiliza esta palabra, la fe es la garantía, y yo le he puesto esta palabra que es sustancia, de lo que se espera, la certeza, le he puesto esta palabra, evidencia, de lo que no se ve, y eso está en Hebreos 11:1 que estamos leyendo en la versión internacional, Nueva Versión Internacional. Ahora aquí nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Nos está dando dos palabras, y cuando indagaba mucho en el tema, bueno, en el original de estas palabras, tanto garantía como certeza, tenían mucha relación con estas palabras, garantía con sustancia y certeza con evidencia.
Ahora bien, la fe es la garantía, la sustancia de lo que se espera, y la certeza es la evidencia de lo que no se ve. Cuando nosotros hace mucho tiempo hablábamos del tema de la sustancia y del tema de la sustancia como fe, que la fe es esta sustancia que tenemos que involucrarla con nuestra vida. Y ahora vamos a entender mucho más de lo que es el tema de la evidencia y también entendiendo lo que es el tema de esta sustancia. Ahora bien, la fe es la garantía, es la sustancia de lo que se espera. Es esa sustancia que a mí me va a decir, ok, si mi fe, lo que yo estoy esperando, mezclo con esta sustancia, bueno, lo que yo estoy buscando, mezclo con esta sustancia que se llama fe, mejor dicho, entonces me va a dar esa seguridad, esa certeza, esa evidencia de que voy a recibir, aunque no lo esté viendo, lo voy a recibir, lo voy a poder palpar, lo voy a poder tener en mi vida. Entonces, esta fe, esta garantía, es esta sustancia que cuando yo la involucro con aquello correcto en mi vida, con aquello que es de Dios en mi vida, va a ocasionar que yo tenga una evidencia, una certeza de que lo que no estoy viendo, pues lo voy a terminar viendo, lo voy a terminar palpando, lo voy a terminar recibiendo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Tenemos que ver la fe como esta sustancia. En muchas ocasiones hemos entendido, y bueno, la palabra fue traducida e interpretada en muchos versos, y obviamente pues decimos que creer es lo mismo que tener fe, y no es lo mismo. No es lo mismo, porque al final pues hasta los demonios creen, y es más, se sujetan mejor que cualquiera de nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos que creer no es lo mismo que tener fe. Ahora, que necesitamos creer para luego empezar a avanzar en lo que es la fe, sí. Pero el creer es algo básico con lo que tenemos que empezar. Es algo básico con lo cual vamos a empezar a caminar. Pero cada uno de nosotros tiene que empezar a tener fe. Y en la medida de fe que cada uno de nosotros tengamos, pues vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo, vamos a ir experimentando las cosas sobrenaturales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso la palabra incluso nos habla de medidas de fe. Y entendiendo ese verso, por ejemplo, de las medidas de fe, y entendiendo que la fe podemos entenderla como una sustancia, y las medidas de esta sustancia, en la medida, en la cantidad que tú tengas esta fe, en la medida de esta sustancia, cuando la involucres con lo que estás tú buscando, ese milagro, esa respuesta de Dios, pues vas a tener el nivel de evidencia, el nivel de certeza de aquello que no estás viendo. Literalmente nosotros podemos entender que, digamos, tú tienes una necesidad de sanidad, y tú involucras ante tu necesidad de sanidad esta sustancia de fe con la necesidad de sanidad que tú tienes, pues esto ¿qué va a ocasionar cuando mezclamos tu necesidad con esta sustancia que es fe? Va a ocasionar y va a producir, cuando esta fe está bien puesta en Dios, que esta sustancia produzca una evidencia de tu milagro. Y esa evidencia de tu milagro va a hacer que tú en algún momento puedas palpar tu sanidad. Entonces no sé si me hago entender, pero necesitamos nosotros involucrar, mezclar. Pero ¿qué pasa? Es mi necesidad. Entonces yo voy a tener fe ¿en quién? Voy a tener fe en Dios, voy a tener fe en las vírgenes, en los santos, voy a tener fe ¿en quién? Voy a tener fe en alguna cábala que pueda yo vivir, en el horóscopo. ¿En qué voy a tener fe? En la medida de eso, es esta sustancia con mi necesidad que voy a involucrar este activo que va a activar toda esta mezcla que vamos a hacer, y literalmente me va a producir un resultado. Pero si yo voy a mezclar sin aquello que produzca, que activar esta respuesta y este resultado, ¿qué es lo que va a producir en lo que yo voy a obtener? Pues muerte, voy a no obtener mi resultado, voy a obtener cualquier cosa menos el milagro que yo necesito o que yo estoy pidiendo. Entonces necesitamos entender que en primer lugar nosotros, esta fe, esta sustancia, tenemos que involucrarla con Dios, porque es lo único que nos va a garantizar el hecho de que tengamos una respuesta, de que tengamos una respuesta de nuestro milagro, de que tengamos una respuesta de lo que estamos pidiendo, de que tengamos una respuesta de que realmente aquello que Dios nos ha prometido, ha puesto en nuestro corazón, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder palpar, lo vamos a poder tocar, como hablábamos anteriormente. Pero necesitamos mezclar correctamente esta sustancia. Necesitamos mezclar correctamente esta garantía que nosotros tenemos. Amén. Ahora bien,
Como nos dice este verso, la fe es la garantía, es esta sustancia. Tenemos esta sustancia, tenemos esta fe. La involucramos correctamente con Dios. Ponemos nuestra necesidad de por medio. Todo eso lo metemos, lo mezclamos y obviamente esto nos va a producir esta certeza, esta evidencia de lo que no se ve. Vamos a ver cuál es el significado de sustancia. Parte fundamental de algo en la que reside su interés. Es la parte fundamental de algo en la que reside su interés. Y cuando nosotros vemos a la fe como esta parte fundamental, esta parte importante en la cual tenemos que poner todo nuestro interés, obviamente bien direccionada hacia Dios, pues vamos a ver una respuesta. Y ahí he puesto en el dibujito algunas estrellitas porque es importante que nosotros entendamos. Yo creo que Abraham todas las noches, así como Abraham Dios le mostró a Abraham, así como las estrellas en los cielos, va a ser tu descendencia. Y le mostró literalmente, y le dijo, mira las estrellas en los cielos, así va a ser tu descendencia. Todos los años, todo el tiempo que estuvo esperando, porque no fue que al día siguiente ya pues su esposa terminó embarazada, todo ese tiempo que estuvo esperando, todas las noches les aseguro que Abraham salía a hablar con Dios y miraba las estrellas y decía, Señor, pues tú me has dicho que así va a ser mi descendencia, tú me has dicho que así va a ser mi descendencia, no la veo, pero tú me has dicho y yo creo en ti. Y ese interés que Abraham ha puesto en esa parte fundamental ha hecho que transforme el hecho que simplemente crea en lo que Dios le ha dicho a que tenga fe en lo que Dios le ha dicho. Y al tener fe en eso, pues ha involucrado esa necesidad que tenía, descendencia, la promesa de Dios que le dijo, pues así como las estrellas en los cielos, va a ser tu descendencia. Y también el hecho mismo de involucrar su fe creyendo ciegamente, y por eso se lo conoce a Abraham como el padre de la fe, creyendo en Dios sin importar cuál sea la consecuencia. Y aún entendíamos antes cómo Isaac no era la respuesta a su necesidad, no era el resultado de esta mezcla, como podríamos decirlo. No era el resultado, sino él era la semilla. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, pues sabemos que sin importar qué es lo que podamos estar viviendo, nosotros nos aferramos a la promesa, a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios ha establecido para nosotros. ¿Me entienden? No aparte de la promesa, no una parte de la promesa. Y ese es el punto. Cuando una persona no entiende lo que espera, cuando una persona no tiene la seguridad, no tiene la certeza, no tiene bien claro lo que está esperando de Dios, se conforma con cualquier cosa y como lo entendíamos hace unos domingos atrás, termina incluso matando la semilla que Dios le pueda dar. Y seamos honestos, Dios no le dijo a Abraham que iba a tener un Isaac. Dios le dijo a Abraham que iba a tener descendencia como las estrellas en los cielos. Isaac fue parte de esa descendencia, sí. Pero también podríamos hablar de otros hijos. Entonces es importante que nosotros entendamos que Isaac no fue que Isaac no fue la respuesta, el resultado a esa promesa, sino fue la semilla para que ahora de pie, de camino, abra paso, abra brecha para que venga el cumplimiento de la promesa, que eso lo hemos explicado antes. Entonces es importante que nosotros entendamos que esta fe, esta sustancia, cuando nosotros la involucramos, obviamente con nuestra necesidad, con aquello que nosotros estamos pidiendo a Dios, con aquella promesa que Dios nos ha dado también, y la involucramos con esto, y obviamente la ponemos en Dios, inmediatamente nos va a dar una garantía. Y esto va a producir luego una evidencia de que nosotros vamos a poder ver este milagro. En este sentido, podríamos decir que Isaac era una evidencia de ese milagro. Era como que una prueba, una parte de prueba de lo que Dios iba a hacer con Abraham, para que se dé cuenta que Dios iba a cumplir su promesa, pero no era la promesa total. Entonces por eso nosotros necesitamos conocer, y cada noche cuando Abraham se salía a ver las estrellas, él iba conociendo, él iba afirmando en su corazón la promesa que Dios le había dado. Por lo tanto podríamos decir que él iba teniendo la certeza de lo que iba a esperar, iba fortaleciendo, iba afirmando esa certeza de lo que tenía que esperar. Las estrellas en los cielos, por más de que esté nublado, pero por lo menos veo 2 estrellas, veo 3 estrellas, no veo una estrella.
y miraba todas las estrellas en los cielos, y obviamente él decía, pues así como las estrellas en los cielos va a ser mi descendencia, es lo que Dios me ha dicho, es lo que Dios me ha prometido, por lo tanto eso espero. Se dan cuenta que una persona como Abraham, en este caso, que se ha mentalizado, ha afianzado, ha afirmado esa palabra en su corazón, de tal manera que cuando Dios le dijo, entrégame a Isaac en sacrificio, él no dudó en hacerlo, porque él tenía muy clara la promesa y el cumplimiento de la promesa de Dios. Él sabía que Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas en los cielos. Entonces, por lo tanto, si en algún momento pues Dios le había pedido que entregue esa prueba, esa semilla, esa evidencia de esa promesa de Dios para su vida, que le entregue en sacrificio, pues él lo iba a hacer. Pues al final Dios había dicho una cosa: Dios no le había prometido un hijo, Dios no le había prometido una persona, Dios le había prometido generaciones, descendencia, abundante descendencia. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Y en eso obviamente pues Abraham pues decidió no tener miedo, decidió confrontarse a sí mismo y decidió también al mismo tiempo tener esa certeza de lo que esperaba. Y en esa seguridad, independientemente de lo que Dios le hubiera pedido, en esa seguridad él sabía lo que estaba esperando y él obedeció. Entonces es importante que nosotros entendamos en esta primera parte que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Sabes lo que estás esperando? ¿Sabes qué estás esperando para tu vida? Muchas personas, los miembros de la casa conocen el testimonio de mi matrimonio, pero otras personas que quizás nos están viendo por el Facebook no lo conocen. Si bien yo, como cualquier otra persona, y la idea es que obviamente busquemos en Dios para tomar el tiempo, para tomar decisiones correctas, pero no tomé decisiones correctas en un debido tiempo, en una debida oportunidad, no tomé decisiones correctas, no decidí correctamente y me equivoqué de muchas maneras. Soy un ser humano. No es que por el hecho de que ya soy pastor, pues, el pastor, ¿cómo va a pecar? Soy un ser humano. Estoy caminando, estoy yendo hacia esa meta, buscando ser en verdad, manifestar esa imagen de Cristo. Pero como la palabra dice, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen. Entonces es importante que estamos en este proceso de transformación, sí. Pero en el testimonio de mi matrimonio, pues yo cometí errores, me equivoqué, me lastimé. Entonces pasó eso y ya sucedió. Pero justo cuando pasé una etapa muy difícil en mi vida en el tema sentimental, yo le decía a Dios, Señor, muéstrame cómo va a ser mi esposa. Y es la palabra que muchos dicen, no, Señor, muéstrame quién va a ser mi esposa. Y la pregunta está mal hecha. No tenemos que preguntarle a Dios quién va a ser, porque luego, ¿qué pasa si, no sé, pues Dios te muestra con nombre y apellido, te dice tal persona va a ser? Y luego en el proceso ves cosas que por ahí no te van a gustar y no te van a agradar por tu vieja manera de pensar, por tu parte adámica que tú tienes. Y obviamente pues lo primero que vas a hacer es echarle la culpa a Dios, y no es así. Y creo que en verdad fue muy de Dios preguntarle y decirle, Señor, muéstrame cómo va a ser mi esposa. Y me acuerdo que en un sueño reiterado me mostró y soñé cómo iba a ser mi esposa. La vi, o sea, no vi su rostro, no vi quién era, pero vi qué es lo que estaba haciendo, y al mismo tiempo de verla, sabía, en el sueño ya era mi esposa, pero identificaba ciertas cualidades y identificaba cómo era ella, aunque no sabía quién era ella. No sé si me hago entender. Entonces sabía que era una persona bastante comprometida con Dios, sabía una persona que no le importaba lo que tenga que hacer, si tenía que, no sé, pues ensuciarse, trepar por aquí, hacer las cosas, lo que tenga que hacer, lo iba a hacer con tal de hacer la voluntad de Dios. Era una persona que no se limitaba a hacer algunas cosas, como decir, no, mira, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que cambiarme, no, mira, eso es muy sucio, o cosas así, ¿me entienden? No sé si me hago entender. Era una persona bastante entregada a hacer la voluntad de Dios. Entonces no le importaba cómo tendría que hacer las cosas, pero iba a hacer la voluntad de Dios. Otra cosa que Dios me mostró era que una persona era bastante acelerada.
Era una persona bastante acelerada que buscaba en esa excelencia y en esa perfección hacer la voluntad de Dios. Y obviamente pues hacía una cosa, hacía otra cosa, direccionaba una cosa, organizaba otra cosa. Y mientras estaba organizando, estaba viendo cómo hacer, porque estábamos en una actividad, estábamos en un evento. Mientras estaba organizando qué hay que hacer esto, estaba coordinando muchas cosas al mismo tiempo, estaba viendo qué cosas más falta. Entonces ahí pude evidenciar bastantes cualidades y bastantes cosas que mi esposa iba a tener. Y después de tener este sueño, entonces yo, ¿qué es lo que hice? Pues me puse a analizar de todas las personas que conozco, solo una persona encajaba perfectamente con todas esas cualidades. Pero no fue que al día siguiente ya me comprometí, ya me casé, no. Fue todo un proceso en el cual yo mismo busqué afianzar esa palabra en mi corazón. Yo mismo me evalué, analicé mi corazón. Y en verdad, pues, analicé todo lo que yo soy, mis sentimientos, mi alma, todas mis experiencias pasadas y todo eso, para ver si realmente era o no era de Dios. Entonces, ahí si se dan cuenta, ya tenía la certeza de lo que tenía que esperar. Ya sabía que mi esposa iba a ser mi esposa. Ya lo sabía, ya la tenía identificada. Ahora lo que tenía que saber era cuál es el tiempo. ¿Se dan cuenta? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo la seguridad de lo que estoy esperando, pero eso no significa que sea este el tiempo en el cual tenga que venir. Entonces necesito, luego de tener la seguridad de lo que se espera, para saber lo que estoy esperando, necesito también saber el tiempo. Entonces eso es algo que necesitamos también preguntarle a Dios para saber, ¿este es el tiempo? ¿No es el tiempo? Para que nos empecemos a mover en base a eso. La fe es la certeza de lo que se espera. No podemos invertir este verso. Muchas veces nosotros esperamos algo, queremos algo y nos aferramos a ese algo que queremos. Y pensamos y nos imponemos a nosotros mismos que nosotros queremos eso y que es de Dios. Y esperamos esperarlo, recibirlo. Y cuando no lo recibimos de Dios, porque realmente nunca Dios nos dijo que eso nos iba a entregar, o que eso era para nosotros, o que eso se había establecido que era para nosotros, pues nos enojamos con Dios. Y es por eso que de la mano de Dios, es Dios, así como Dios me mostró a mí, no me dijo quién específicamente iba a ser, no me dijo el nombre y el apellido específicamente, ¿me entiendes? Porque son decisiones que tú tienes que tomar. No esperes que Dios haga todo por ti, sino al final, pues, ¿dónde estaría la libertad de decidir que cada uno de nosotros tiene, por la cual también vamos a ser juzgados, por la cual también vamos a ser recompensados? Entonces necesitamos entender eso. Cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir. Ok, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Tú cómo lo plasmas? Muéstrame, Señor, cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Ok, yo la entiendo, yo la asimilo, y entonces asimilando eso, aceptándola para mi vida, yo decido hacer esa buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta, que incluso me va a hacer salir de mi comodidad. Es importante entender. Entonces, en el momento en el cual yo hago esto, en el momento en el cual yo me afianzo en esto, Dios me muestra, y ok, entonces yo decido, doy ese paso de decisión, estoy teniendo esa certeza de lo que espero. Sé hacia dónde tengo que ir, sé qué tengo que esperar. Entonces no voy a estar ahí por ahí caminando en la vida pensando, ¿y qué será lo que Dios quiere para mi vida? Es que no sé, me meto una cosa, me meto otra cosa. No, sino voy a tener clara la cosa de mi vida, qué es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, en base a eso voy a tomar mis decisiones. Es difícil, sí, pero la parte fundamental de esto es el tema de la conexión que tienes que tener con Dios. Imagínate en esa conexión que tienes que tener con Dios. No tomas la decisión correcta. No dejas que Dios te muestre cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. No la entiendes, no la asimilas y terminas desviándote del camino. ¿Qué es lo que esperas? Si no estás en el camino, Jesús nos dijo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si no estás en ese camino de vida, ¿en qué camino estás? Deuteronomios 28, Deuteronomios 30 nos muestra muy claramente todo eso. Entonces cada uno de nosotros necesita decidir, pero decidir hacer la voluntad de Dios, decidir esperar la voluntad de Dios. Pero para eso también nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Este verso no termina ahí. Este verso nos dice la convicción de lo que no se ve.
Habíamos entendido que la fe es la garantía, es esta sustancia de lo que se espera, y la certeza de lo que no se ve es esta evidencia. Y ahora vamos a entender el significado de evidencia. Significado de evidencia que es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado. Que es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado. Y ahora vamos a volver al verso. La convicción de lo que no se ve. Parecería contradictorio, porque si la convicción es la evidencia, si la convicción es aquello que no puede ser negado, es aquello que está tan claro que no puede ser negado, pero que dice de lo que no se ve. Por eso la fe es la certeza, es esa seguridad, es esa sustancia que te va a permitir tener esa seguridad de lo que estás esperando. Sabes y de que conoces lo que estás esperando. No significa que va a venir a claro. Hay que entender también el tiempo. Y la convicción, la evidencia, es aquello palpable, es aquello que está en el espíritu, es esa seguridad de que está tan claro, de que a pesar de que tú no lo veas, pues es aquello que Dios ha establecido para ti. Entonces la fe tiene que ser eso. La fe tiene que ser esa seguridad. La fe tiene que ser esa sustancia que cuando tú la involucras con tu necesidad, cuando tú la involucras con esa promesa que Dios te ha dado, va a dar como resultado eso, esa seguridad que tú tienes de que sabes lo que estás esperando, de que sabes, de que está tan claro, como dice el significado, de que está tan claro y que no puede ser puesto en duda o negado, de que aunque no lo estás viendo, Dios va a cumplir eso en tu vida. Por lo tanto, entendiendo así el verso, entendiéndolo desde ese punto de vista, te pones en los zapatos de Abraham y te das cuenta pues que al final está tan claro que Dios le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas en los cielos, como las arenas del mar, que él no dudó ni puso en duda el hecho de que tenía que entregar en sacrificio a Isaac. ¿Se dan cuenta? Él no puso en duda ese hecho. Entonces es importante que nosotros aprendamos esto para que en verdad sepamos lo que tenemos que esperar. Esta sustancia, esta fe, va a producir el milagro, va a garantizar el milagro. Pero cuando nosotros entendemos y sabemos qué es lo que estamos esperando. Si nosotros no sabemos lo que estamos esperando, ni siquiera tenemos la claridad o hemos visto o hemos conocido en parte siquiera lo que estamos o lo que tenemos que esperar, pues ¿cómo esperamos en verdad involucrarlo con esta sustancia que es fe? ¿Cómo empezamos a creer? Queremos llegar a creer en algo que no conocemos para empezar todo este proceso, para que luego esto que creemos sea transformado en fe. ¿Cómo podemos siquiera nosotros pensar eso? Necesitamos conocer, pero necesitamos conocer en la medida de lo que Dios nos vaya a mostrar. Como te digo, en el tema de matrimonio, que es el ejemplo que te había puesto en esta prédica, pues no esperes que Dios te diga el nombre y el apellido, sino que Dios te muestre lo que Él te va a mostrar, lo que Él quiere mostrarte. Y es más, como dice su palabra, que es gloria de Dios encubrir un asunto, pero es honra del rey escudriñarlo. Y esto no se refiere solamente al tema de que, el verso bíblico. Sí, tenemos que escudriñar su palabra, pero es en base a todo lo que Dios te da. Dios te da una palabra profética. Sí, tienes que escudriñarla. Dios te ha mostrado en visión algo, tienes que escudriñarlo. Dios te ha mostrado en sueños algo, tienes que escudriñarlo. Entonces, obviamente es bueno buscar el consejo, y es más, el consejo o la opinión de otras personas en Dios, hijos e hijas de Dios, nos debería ayudar a confirmar aquello que Dios ya nos ha dicho, aquello que nosotros hemos escudriñado.
¿Se dan cuenta? Pero no es que eso debería condicionar el hecho de que nosotros entendamos la manera de lo que Dios nos está hablando a través de sueños, a través de visiones, palabra, la manera en la cual Dios te está hablando. Nosotros necesitamos tener esa relación con Dios y que sea Dios mostrándonos eso, que sea Dios revelándonos eso y que nosotros lo entendamos de esa manera, escudriñemos, ok, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar con esto? ¿Qué es aquello que tú estás preparando para mí? Imagínate, Dios le dijo a una persona bastante anciana, bastante vieja, viejito, Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas en los cielos. ¿Te das cuenta? Para alguien que nos puede estar escuchando que está, no sé, pues en la última etapa, quizás terminal, ya lo han desahuciado, enfermo de cáncer o cualquier otra enfermedad, que puede estar en esa etapa y que le diga, Dios te va a dar un milagro de, no sé, pues Dios te va a dar un milagro de sanidad y vas a orar por muchos enfermos. Y tú dices, pero no, pero el doctor ha dicho que voy a morir la siguiente semana. Entonces, es escudriñar, decir, Señor, entonces, ¿qué me estás queriendo decir con esto? O sea, pareciera que te estuvieras haciendo la burla. Mira, yo viejito, no puedo tener hijos, mi esposa es estéril, ya yo estoy mayor. O te estás haciendo la burla, o qué pasa, y escudriñar todo eso. Y te aseguro que Abraham ha escudriñado esa palabra, ha buscado esa promesa que Dios le ha dado, la ha escudriñado, y Dios dice que va a pasar esto conmigo. Pero ¿esto qué significa? ¿Me entiendes? Entonces necesitamos nosotros empezar a escudriñar también aquello que Dios nos vaya mostrando, para que en eso también nosotros vayamos entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir, para que en eso nosotros también vayamos involucrando en esta sustancia que es fe, vayamos teniendo esta seguridad y sepamos y tengamos bien claro en nuestro corazón la certeza de lo que esperamos. Amén. Tengamos bien claro en nuestro corazón la certeza de lo que esperamos, pero también la convicción de lo que no se ve, aquello que no sea puesto en duda, que pueda ser negado, que quede tan claro para nosotros, no para los demás. No tiene que ser claro para el resto de la gente, no tiene que ser claro para cualquier otra persona, tiene que ser claro para ti. Que sea tan claro para ti. La evidencia es para ti, de tal manera que tú seas quien, por medio de esa fe, tenga esa certeza y tenga esa convicción bien clara y bien marcada de lo que Dios ha establecido para tu vida. Sepas. Ahora lo que quedaría entender es el tiempo. ¿Sabes lo que estás esperando? ¿Sabes qué es lo que Dios ha establecido para ti? ¿Sabes qué es lo que Dios tiene para ti o lo que Dios le gustaría que tú decidas? En base a eso, pues recién escudriñar, buscar de Dios y recién luego pues esperar el tiempo correcto que Dios vaya a poner. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 11. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Aquí dice por la fe. Por la fe. Entonces, si no hubiera tenido esta fe, que habíamos entendido que es la certeza, la convicción, que es la sustancia, que es la evidencia, si no hubiera tenido esta fe, esta sustancia que le involucró con su necesidad, esta promesa que Dios le hizo también a Abraham, él no hubiera recibido fuerza para tener hijos. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad, de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Porque él entendió esto. Entonces, cuando nosotros utilizamos, hacemos uso correcto de lo que es la fe en nuestras vidas, de esta sustancia, de esta evidencia, y en verdad tenemos la seguridad de lo que esperamos en base a la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos esto que está tan claro para nosotros, que no hay motivo de duda alguna para nosotros, empezamos a creer en esa dirección en nosotros, va a desatar algo para cada uno de nosotros. En este caso, Abraham recibió fuerza porque él ya estaba débil,
Él ya era de avanzada edad, su esposa Sara era estéril, pero la esterilidad no es parte del diseño de Dios, porque Él nos dijo que multipliquemos, que nos multipliquemos. Entonces Abraham recibió fuerza para tener hijos. Y no solamente se habla en el tema sexual, sino se refiere en todos los sentidos, en el tema emocional, en el tema mental, en todo lo que es su cuerpo mismo, tanto de él como de su esposa. Recibió fuerza en todo lo que representaba, no solamente en lo físico, también en lo almático, en lo espiritual, en todo lo que ellos eran. Recibieron esta fuerza de Dios para que ahora esta fe que habían puesto en la promesa que Dios les había dado, pues se haga palpable, se haga algo manifiesto, no solamente por Isaac, sino porque hasta el día de hoy podemos ver esa fidelidad que Dios tuvo al cumplir esa promesa. Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros recién empezamos a hacer uso correcto de esta fe, recién nosotros vamos a poder ver lo que esto va a desencadenar en nuestras vidas. Y de repente tienes una enfermedad y empiezas a creer en base a lo que Dios te haya mostrado, en base a lo que Dios te haya revelado. Empiezas a escudriñarlo, empiezas a tener la seguridad ahora de lo que Dios quiere para tu vida, empiezas a tener fe en esto, empiezas a tener esa certeza de lo que estás esperando, empiezas a tener esa seguridad de lo que estás esperando y vas a recibir todo aquello que tú necesites, ese kit completo que tú necesites recién una vez que empieces a utilizar bien correctamente esta sustancia para que puedas ver el cumplimiento de aquello en lo cual tú estás poniendo tu fe. Pablo tenía muy claro el tema de lo que tenía que esperar. Él sabía lo que tenía que esperar, lo que tenía que pasar. Por lo tanto, como él tenía tan claramente esa seguridad, él lo tenía tan claro, no había duda alguna. El hecho de que naufrague, el hecho de que termine picado, o sea, no pasó nada. ¿Qué es lo que recibió con ese kit? Recibió el antídoto, recibió la fuerza para sobrellevar naufragios, para soportar cárcel, para soportar todo eso, porque él sabía lo que tenía que esperar. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes lo que tienes que esperar? Vuelvo a preguntarte, ¿sabes qué estás esperando? Y luego tú, no sé, pues es que no sé qué es lo que Dios quiere para mí. No sabes lo que estás esperando. Cuando cada uno de nosotros llegue al punto en el cual no sabemos lo que estamos esperando, al punto en el cual ignoramos algún tema, algo, necesitamos orar. Necesitamos acercarnos a Dios. Y Dios mismo nos va a mostrar, nos va a direccionar qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer. O nos va a mostrar algo que luego nosotros vamos a ir escudriñando y vamos a ir entendiendo, no solamente algo que nos va a ayudar a nosotros, sino que va a ayudar a todas las personas que nos rodean. Entonces necesitamos verlo desde ese punto de vista, para que en verdad nosotros tengamos la seguridad de qué estamos esperando. Marcos capítulo 10, verso 52. Leemos otro hecho del tema de la fe, otro ejemplo. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Pero Jesús estaba ahí con él. Entonces, ¿no es acaso Jesús quien ha sanado a esa persona? Y es importante que entendamos, a veces nosotros somos tan tercos, tan testarudos, y te aseguro que lo has escuchado, también nosotros lo hemos hablado, pero somos tan tercos y tan testarudos que aunque Jesús mismo en persona pueda venir a hablarte, a decirte, sabes que estás en pecado, sabes que estás mal, porque tú estás tan convencido de lo contrario, que aunque Jesús mismo venga a hacerlo, tú no vas a hacer caso, tú no vas a obedecer, porque ya estás enfrascado en una cosa, ya estás con esa seguridad de algo específicamente, entonces nadie va a poder moverte de eso. Pero en este ejemplo, ¿qué le dice Jesús? Tu fe te ha sanado. Por lo tanto, no es la persona, no es el individuo. Aquí estábamos hablando de Jesús, no estábamos hablando de cualquier otra persona, estábamos hablando de Jesús.
Pero les aseguro que había muchas personas que no fueron sanadas por más de que Jesús mismo pasó por su lado físicamente, porque no decidieron creer correctamente, porque no decidieron tener fe correctamente y poner la fe en el lugar correcto. Entonces, ¿qué pasó con este ciego? Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Entonces les aseguro que en algún momento pasó algo, sucedió algo con la vida de esta persona, que él mismo en Dios vio que veía. Él mismo era ciego, pero vio que veía, tenía la seguridad de que tenía que ver, tenía la seguridad de que tenía que, esa ceguera que él tenía que irse, tenía que alejarse. Entonces tenía algo en su corazón que ha hecho que él mismo tenga esa seguridad de que sabía lo que estaba esperando. Por lo tanto, inmediatamente pasó Jesús, hizo lo que hizo. Y como Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Esa certeza y esa seguridad de lo que tú estabas esperando ya llegó, porque Jesús mismo estaba ahí y su presencia desató todo aquello que se imaginan que esta persona ciega no hubiera estado en ese lugar correcto en ese momento. Y es más, no hubiera estado con la mentalidad de que, bueno, pues he nacido ciego, pues ciego voy a morir, ni modo. Solo he nacido, solo voy a morir. Ciego he nacido, ciego voy a morir. Estoy enfermo, pues Dios no me ama, Dios no me quiere. No, él tenía la seguridad. Por lo tanto, fue y buscó manifestarse eso en su vida. Y obviamente, pues terminó viendo. Y una vez que vio, ¿qué hizo? Empezó a seguir a Jesús por el camino. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta fe, esta sustancia, esta seguridad, esta certeza, esta evidencia, empieza a actuar en nuestras vidas en base a lo que Dios nos ha mostrado, en base a lo que Dios nos ha revelado, pues vamos a ver ese cumplimiento de la promesa. No va a ser fácil. Te aseguro que Dios va a probar si realmente eres capaz o no de creer en su palabra, de guardar su palabra. Lo va a hacer, porque Dios no es que regala las cosas. Y es importante que lo entendamos. O sea, sí, la salvación no nos ha costado, a nosotros no nos ha costado, pero sí ha tenido que pagarse un precio. Jesús ha entregado su vida. Entonces, a veces nosotros pensamos que sí, la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. La salvación no es gratis. Nada en Dios es gratis. Pero es importante que nosotros entendamos que se tuvo que pagar con precio. No lo habremos pagado nosotros, pero eso no significa que sea gratis. Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer en este sentido. No me estoy refiriendo al tema de ser salvos. Pero cuando nosotros en verdad ponemos nuestra fe, ponemos esta fe en la promesa que Dios nos ha dado, en aquello que Dios nos ha mostrado. Así como, no sé, pues, en mi caso, me mostró cómo iba a ser mi esposa. En el caso de Abraham, le mostró cómo iba a ser su descendencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay detalles que ya Abraham tuvo que escudriñar. Hay detalles que yo tuve que escudriñar. Hay detalles que tú, en la batalla personal que tú tienes, vas a tener que escudriñar. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, su buena voluntad agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos dice que transformemos nuestro entendimiento para poder comprender esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y por qué se refiere al tema del entendimiento? La manera en la cual nosotros entendemos las cosas. Y ese es el punto. A veces nosotros, como te decía, estamos tan entercados en un tema, lo entendemos de esa manera, es que nos han enseñado así y así tiene que ser. Entonces, que no dejamos que Dios empiece a obrar, no dejamos que la promesa de Dios empiece a manifestarse en nosotros, no dejamos que esta sustancia de fe se involucre en esta promesa y empiece a darnos resultados. Porque creer es creer, sí, pero cuando tú involucras esta fe, transformas el hecho de que tú creas en fe y lo involucras con tu necesidad, con esta promesa que Dios te ha dado, en base a, como respuesta a esta necesidad que tú tienes, pues vas a ver resultados. Solo Dios sabe cuándo. Y obviamente tú puedes acelerar ese proceso, sí, pero necesitas conocer eso. Así que lo primero y fundamental
para que tengas esa seguridad de qué tienes que esperar, esa certeza y esa convicción de qué tienes que, por más de que no lo estés viendo, de qué tienes que esperar. Necesitas tener esa relación y relacionarte con aquel que ha preparado cosas hermosas para tu vida. Amén. Necesitamos estar en oración. La fe es lo opuesto a la duda. Y ahí, por ejemplo, en esa imagen vas a poder ver cómo, o sea, a tu alrededor puede haber todo un caos, puede haber tormentas, puede haber destrucción. Me imagino los discípulos estaban así en esa tormenta, pero el hecho mismo de creer correctamente, y es más, de tener fe correctamente, pues va a ayudar de que puedas transformar tu entorno, de que puedas transformar todo aquello que tú puedas estar viviendo. Y ahí tenemos esa persona que está orando, que está de fondo, se puede ver como que estuviera en un parque, en un lugar tranquilo, en un prado, a pesar de que a su alrededor hay tinieblas. Y obviamente va a haber una guerra constante entre las tinieblas que quieren predominar sobre tu vida y lo que tú, en base a lo que Dios ha hecho contigo y a la certeza de lo que esperas, que puedas empezar a transformar tu entorno. Por eso no podemos dejar que la duda empiece a gobernar en nuestras vidas, sino es más, hacer que lo que nosotros gobierna, de lo que en nosotros gobierna nuestra vida, que es Dios, empiece a transformar nuestro entorno en base a lo que Dios te ha hablado, a la promesa que Dios te ha dado y en base a lo que tú tienes que esperar. Por lo tanto, esto te va a llevar a que estés en esa misma posición. ¿Estás orando? Sí. ¿A tu alrededor tu realidad humana, natural, te muestra una tormenta? Sí. Pero Dios te ha dicho una cosa. Dios ha establecido algo para ti y tienes la seguridad de eso. Por lo tanto, eso va a cambiar la atmósfera de tu alrededor y va a empezar a traer la calma a esa tormenta. Y va a empezar a traer esa calma y vas a empezar a manifestar aquello que Dios ha establecido para ti. Ni siquiera es la tormenta, los truenos, los rayos, las aguas. No. ¿Qué es lo que está de fondo en esta imagen? Es un prado tranquilo, es un día soleado, no es el frío, húmedo. Quienes han ido ahí al lago, al mar, es esa humedad, es ese viento, no sabes si te vas a hundir, te vas a caer a un lado. Entonces esa imagen de fondo te muestra estabilidad, te muestra tranquilidad. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú en verdad pones esta fe y esta sustancia en la promesa que Dios te ha dado, pues vas a poder ver esa respuesta, pero solamente va a depender de ti. El hecho de que tengas esa seguridad y esa certeza va a empezar que empieces a manifestar también eso y que puedas transformar toda tu atmósfera, que pueda, como decía Abraham, o sea, por la fe que Abraham tuvo, a pesar de que era de avanzada edad, a pesar de que Sara, su esposa, era estéril, por esa fe que Abraham tuvo, recibió fuerza. Por esa fe que tú tengas, vas a recibir algo y ese algo te va a ayudar a poder ver el cumplimiento de aquello que tú estás, de aquello en lo cual tú estás teniendo fe. Amén. Entonces te invito para que puedas hacer esto, te invito para que puedas aplicar esto en tu trabajo, para que puedas aplicar esto en tu familia, para que puedas aplicar esto en todo lo que tú eres y en verdad podamos ir viendo la respuesta de Dios. No va a ser fácil, no va a ser algo que de la noche a la mañana se dé, pero va a ser algo que Dios te va a mostrar y que tienes que escudriñarlo, tienes que buscarlo. Y una vez que entiendas lo que Dios te ha hablado, ten la seguridad de que lo vas a ver. No importa cómo lo estés viendo en este tiempo, no importa lo que estés pasando ahora, por ahí es difícil, por ahí es una batalla tremenda lo que estás viviendo, pero ten la seguridad de que si Dios ha establecido eso para ti y tú lo entiendes correctamente como debes entenderlo, pues lo vas a ver. Y es más, lo vas a palpar, lo vas a poder tocar. Amén. Entonces ten esa seguridad. Aplica esto. Sé que es bastante complicado en algún momento. Es difícil. Ya uno piensa que no hay más. Pero ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cuál es la promesa o qué es lo que Dios te ha revelado, te ha hablado en sueños? Entonces, para que en base a eso tú puedas aferrarte a eso, pero también puedas dejar que sea Dios obrando, aferrarte a algo que sabes que es de Dios y que obviamente tienes esa seguridad y que sabes que vas a ver el cumplimiento, que quizás no es el tiempo, pero lo vas a ver, o quizás ya es el tiempo y que apenas pongas en práctica lo que
hemos enseñado ahora, pues lo vas a empezar a ver. Amén. Entonces, pero busca, escudriña, pon en práctica todo lo que hemos hablado. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor.